Hola, bendiciones, bienvenidos una vez más a su servicio, su culto dominical que le toca hoy, esta gran palabra que va a recibir de parte del Señor hoy. Siéntase usted pues como bienvenido a la casa del Señor por recibir esta palabra allí donde usted está. Tiene que darle gracias al Señor. Estoy muy agradecido de usted por la receptividad que le han dado pues a estas prédicas que hemos estado haciendo en virtud de no dejar pues de dar el pan que corresponde. Gracias a usted por compartir también esta palabra. Le ruego pues que tan pronto como usted termine nos deje sus comentarios, dele like si le gustó esta prédica, compártala con alguien más, hágalo saber, el link para que se conecte si cree que puede edificar a alguien, que puede ayudar a alguien. Pues estamos allí para eso, para que nosotros nos acerquemos cada día más y tengamos entonces esa receptividad que nosotros requerimos, pues en este caso, para que la palabra de Dios llegue a la mayor cantidad de gente posible y seamos nosotros edificados. Agradezco todo su apoyo, toda su colaboración en todas aquellas cosas pues, que requerimos y sobre todo en esto, en compartir la palabra del Señor. La iglesia se está transformando, la iglesia está llegando y llevando a un nivel donde el Señor quiere y estoy seguro que esté. Así que siéntase usted bienvenido, siéntase usted parte de esta gran estructura y de este gran movimiento que está haciendo el Señor, que a pesar de todas las cosas que están ocurriendo, a veces nosotros no nos percatamos o no nos damos cuenta de lo que está haciendo el Señor. Lo vemos más por el lado malo que por el lado bueno, pero yo creo que el Señor está haciendo grandes cosas, sobre todo con su iglesia, con su ejército y con todo lo que viene. Prepárese para recibir esta palabra, no sin antes poner el servicio en manos del Señor, este culto, este mensaje que usted va a recibir hoy en manos del Señor. Así que allí donde usted está, ayúdeme y apóyeme en esta oración. Antes, pues, usted le puede pedir a aquellos que todavía no se han incorporado que vengan para hacer esta oración también y que se conecten inmediatamente para hacer esta oración. Así pues, Señor Dios Todopoderoso, te entregamos este servicio. Y pongo en tus manos, Señor, todas las almas que hoy escuchan tu palabra. A los que hoy les será despertado su oído, les serán abiertos sus ojos para mirar mucho más allá de lo que la circunstancia que hoy viven le trae, de lo que está a su alrededor le deja ver. Abre pues sus ojos, así como te lo pidió Eliseo, para que le abrieras los ojos y ahí sí, ellos también no solamente puedan ver la multitud del ejército que está con nosotros, sino también aquellas oportunidades, aquellas cosas que aún no logras ver, aquellas cosas que ha estado pidiendo y que no le han llegado todavía. Si está, Señor, en enfermedad, yo te ruego, pues trae esa revelación y ese poder para que ellos mismos orando, imponiendo las manos a los enfermos, les sanen, Señor, porque escrito está que si oramos los unos por los otros, nosotros entonces podemos cubrir multitud de pecados y sanar a los enfermos. Asimismo, pues a los más pequeños, dale, Señor, esa sabiduría, hasta los más ancianos. En todo hogar te ruego que establezcas tu Santo Espíritu, que si hay algo que no sea tuyo allí, tú lo puedas echar fuera, no solo de nosotros mismos, sino de nuestras casas, de nuestro hogar, en todo lugar donde estemos. Que donde vayamos ahora, Señor, tengamos el suficiente cuidado y la sabiduría para no contaminarnos con las cosas que nos van a afectar, que nos deje entonces la oportunidad, Señor, de levantar esta nueva sociedad con principios, con valores que realmente necesitamos y que fortalezcan los lazos familiares, los lazos matrimoniales que son necesarios para conformar la familia que tú quieres que tengamos, Señor, en estos tiempos y en esta generación. Te ruego asimismo, Señor, que no solamente nos quedemos con esto en nuestros hogares, sino que seamos capaces de compartirlo y cumpliendo esta visión que nos has dado acá, que impactemos al mundo con las cosas que hacemos, Señor. Prospéranos en todo. Permite, Señor, que haya fuerza en nuestras manos, talento en nuestra mente y disposición y amor en nuestro corazón para hacer las cosas que tú nos has ordenado hacer, resolviendo y ayudando en los problemas que tienen los demás, a fin de nosotros recibir el pago que viene de tu mano y seamos nosotros verdaderamente prosperados en todo. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Seas honrado por siempre en todas las cosas que hacemos y seas tú adorado eternamente por nosotros, Señor. Recibe la alabanza, recibe la adoración. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.
Bueno, preparados para recibir esta palabra del Señor. El escritor, poeta Homero hizo varias obras. Conocemos la Ilíada y una de ellas es la Odisea. En la Odisea, él hace mención a la guerra de Troya. Menciona la ciudad de Troya, la guerra entre los griegos y los troyanos. Y es allí donde se nombra por primera vez el caballo de Troya. Yo he titulado este tema El caballo de Troya, caballo de Troya. Y luego que desarrollemos este mensaje, usted se va a dar cuenta por qué lo he titulado así. Tomando en referencia lo que escribió Homero, sabemos que esa guerra duró unos 9 años aproximadamente. Pasados los 9 años, la ciudad de Troya estaba tan amurallada y tan bien protegida que no la podían conquistar. No había forma. Era lo tradicional, era la forma de ellos hacer la guerra y todavía no le había dado ningún resultado. La ciudad de Troya estaba tan avanzada que había podido sustentar a toda la población que en ella estaba contenido, muy grande por cierto, con todo, porque tenían dentro de esas murallas, tenían aparentemente todo lo que necesitaban para estar sustentados. Al extremo que habían transcurrido 9 años y todavía los griegos no habían podido hacer nada. Su líder máximo, Aquiles, había muerto en batalla y ellos tienen dificultades para conquistar. Viene una revelación al sacerdote, al hombre religioso de ese momento, los que lo guiaba a ellos, llamado por ellos el mago de su generación, de su ciudad, de lo que le correspondía pues allí. Y tiene un sueño, tiene una revelación. El sueño era el siguiente, narra Homero, que había un halcón que perseguía una paloma. Y los halcones eran expertos o son expertos en cazar, sobre todo en el aire. Y si se posa en la presa, inmediatamente es víctima del halcón. Esta paloma que viene escapando de las garras del halcón, trata pues de evadirlo por todos los medios. Y no es sino cuando ve una endija entre la roca y ella se mete en esa endija. Y habiéndose metido allí, guardó silencio, se mantuvo allí dentro y el halcón pasaba por allí y no podía verla, no podía sacarla, no podía atacarla. El halcón entonces se pasó hacia un lado y en una saliente se posó a esperar. Y pasado algún tiempo, algunas horas quizás, la paloma oyó o sintió o se percató, percibió el silencio. Y entonces comenzó a asomarse poco a poco, sacando primeramente su pico, luego poco a poco su cabeza, y veía hacia todos lados, movía su cabeza hacia todos lados y no lograba ver al halcón. Y llegó a pensar que el halcón se había ido, hasta que salió medio cuerpo o sacó medio cuerpo de entre las rendijas, la endija que había entre las piedras, y en ese momento aprovechó el halcón y cazó a la paloma. Esa revelación la tuvo aquel hombre y entonces dijo al ejército o al líder del ejército que ellos no iban a poder conquistar a Troya de la manera tradicional como ellos estaban acostumbrados a hacer las guerras y a pelear las batallas. Por lo tanto, tenía que ser una estrategia completamente diferente a lo que el jefe del ejército entonces propuso y dijo: hagamos lo siguiente, vamos a construir un caballo. Sabían que los troyanos entonces veneraban a sus dioses y lo hacían sobre todo cuando alguien era conquistado, se rendía en batalla, lo hacían con ciertos obsequios dentro de los cuales estaban los caballos. Así que ellos deciden entonces, desarman algunos de sus barcos y con alguna madera que recolectan en el lugar donde están, donde hacían la batalla, donde establecieron esa guerra, entonces ellos armaron aquel caballo, le dieron forma, buscaron al mejor
al mejor carpintero que tenían para que armara el caballo y colocaron, el líder del ejército colocó dentro a los mejores soldados que tenían. El caballo era tan grande que cabía cualquier cantidad de personas y soldados allí, al extremo tal que para que los troyanos lo pudiesen hacer pasar a la ciudad de Troya, tuvieron que derribar algunas partes de las paredes. Ellos, cuando vieron que los griegos se habían apartado, se habían alejado, pensaron que se habían ido y los troyanos, los griegos se habían escondido a un lado, en un lugar donde no fuesen perceptibles sus naves y ellos mismos. Así que esperaron suficientemente y dejaron a alguien que le podía dar el aviso, al cual capturaron los troyanos, y entonces le permitieron, le preguntaron y le dijo él que los griegos ya se habían ido, se habían rendido y habían dejado ese caballo que estaba allí como tributo a sus dioses por la derrota que habían sufrido. Escéptico, el sacerdote de los troyanos le dicen que es una trampa porque ellos son capaces de cualquier cosa, son capaces de hacer cualquier cosa con tal de lograr la victoria en esa guerra, en esa batalla. Así que, no haciéndole caso los líderes de Troya a esta persona que le está diciendo que estos son capaces de hacer cualquier cosa, permiten y hacen la entrada de ese caballo hacia adentro de su ciudad. Y ustedes la historia la conocen. En la noche, esa persona que habían capturado le quitó, entonces le permitió abrirle las escotillas que habían dejado, la parte por donde podían salir. Salieron de ese caballo, derribaron las puertas o abrieron las puertas y vino el ejército, y así fue como conquistaron a la ciudad de Troya. Lo demás es historia. Saben cómo fue destruido, cómo fue tomado por ellos, y terminaron ganando esa guerra, terminando allí destruyendo todo aquello y tomando el control de esto. ¿Por qué te hablo de esto? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque la iglesia de alguna manera necesita una nueva estrategia. No puede seguir haciendo las cosas de la manera como hasta ahora la hemos venido haciendo, en el entendimiento de que las personas no se pueden convertir rutinariamente en conocedoras de Cristo para sentarse en una silla sin que en su vida, en donde están allá afuera, se promulgue o se manifieste lo que Cristo está haciendo en su vida, o lo que están conociendo y lo que están aprendiendo. Tenemos que entrar de alguna manera con las almas, con las que están allá afuera. No es tan solo con los que están aquí adentro, sino cómo hacemos. He predicado y he enseñado acá de la iglesia sin paredes. Hace años estamos hablando de esto y he venido porque es un sentir que el Señor ha puesto en mí, que la iglesia no puede seguir de la misma manera. La iglesia y nosotros no podemos decir que somos de Cristo, pero no vivimos como Cristo. No hacemos las cosas. En la iglesia, ok, aleluya, gloria a Dios, y hacemos muchas cosas. Encerrado en intimidad oramos y ponemos las cosas en manos de Dios. Pero cuando salimos hacia afuera no mostramos lo que Dios realmente hace en nuestras vidas. No sabemos darle gloria a Dios. Quizás no sé si tengamos los líderes o a quienes les toca enseñar la responsabilidad porque no hacemos el seguimiento o no vemos esto o no hacemos la exigencia. Lo cierto es que esto que está pasando es un tiempo para mostrar que la iglesia funciona afuera. Hoy no estamos congregados acá. Hoy estoy enviándole este mensaje, esta enseñanza, que en lo sucesivo deberán ser congregaciones para adoración del Señor y recibir el entrenamiento necesario para mostrar lo que Dios quiere hacer con nosotros allá afuera. ¿Cómo es que prosperamos? ¿Cómo es que mejoramos nuestras relaciones con los demás, en nuestra familia, con nuestros esposos, con nuestras esposas y con todo lo que está a nuestro alrededor? ¿Cómo es que nos esforzamos para trabajar y ser mejores trabajadores, mejores productores, mejores creadores, mejores personas en todo el ámbito de lo que la palabra significa como tal? Al respecto, Jesús escoge a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, que luego conocerían los apóstoles. Yo sé que algunos
igual que yo, no compartimos mucho, pero déjeme explicarle lo que luego o más adelante debe desarrollar el tema primero para luego explicarle realmente lo que significa ser apóstol y quién es un apóstol verdaderamente, que no es simple y llanamente un título para estar por encima de las iglesias, sino que todos nosotros somos parte de la iglesia, entendiendo quién es la iglesia, entendiendo quiénes somos nosotros, por tanto, quiénes somos nosotros en cada uno de nuestros hogares, cómo vivimos y cómo nos relacionamos con los demás. Jesús escoge a sus 12 y le da un ordenamiento. Le dice qué es lo que tienen que hacer. Dice que le da poder del Espíritu Santo. Sopla y le da el Espíritu y le dice todas las cosas que ellos tienen que hacer. Y dentro de todas las cosas le dice allí que no pueden llevar doble alforja, que no pueden llevar un doble calzado, que no, sino que ellos van a ir con lo que tienen y con lo que le den donde lleguen. Y dentro de todas estas cosas, cuando nosotros estamos leyendo al evangelista Mateo, el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, versículo 16, allí comenzamos nosotros y dice Jesús lo siguiente. Observe algo fundamental que es lo que le va a dar pie a todo el desarrollo y el por qué le hablé del caballo de Troya y de esta escritura hecha por Homero. Él le dice a sus discípulos que escogió, le dice lo siguiente: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, dice, ser prudente, ojo aquí, prudente, no astuto. Ser prudente, busque su escritura, busque su Biblia y lea correctamente para que no sea usted multiplicador de cosas que solo oyó. Por eso es un peligro a veces no leer la Biblia. Hay que leerla para tener la certeza de que lo que se está diciendo es lo correcto y es lo que está escrito. Le dice entonces, por tanto, de cierto os digo, que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sé prudente como la serpiente y sencillos como paloma. Prudentes como serpiente y sencillos como paloma. Entonces, dos cosas fundamentales que debemos aprender, porque nos hemos acostumbrado a que venimos a la iglesia. Y hasta ahora la iglesia ha sido solamente para que vengan. El milagro lo vienes a buscar aquí, la formación la vienes a buscar aquí y todo lo vienes a buscar aquí. Pero ¿en qué momento nosotros sacamos todo lo que recibes aquí, allá afuera? He dicho que cada uno de nosotros tiene un púlpito allá afuera. Y debemos manifestarlo y debemos ponerlo por obra. Debemos aprender a enseñar, debemos aprender a predicar con nuestra santa manera de vivir. Observe lo siguiente, sorprendentemente el Señor toma la serpiente y le hace ver a sus discípulos que tienen que ser prudentes como ellos. Una serpiente, si bien es cierto, no aparece comúnmente delante de los ojos de los demás. Si está en un camino, no la vas a encontrar en medio del camino. Es posible que la veas atravesar el camino, pero ella va por los lados. Ella va, aunque en el camino, pero ella va siempre sigilosamente. Y siempre está el acecho evitando justamente que alguien o algo le pueda afectar o le pueda hacer daño. Acecha a su presa, sí, pero siempre tiene la prudencia y tiene la paciencia. Y sorprendentemente el Señor nos manda a que nosotros tengamos esa paciencia, que tengamos esa prudencia que tiene la serpiente, de no meternos en cosas que no nos llamaron, de hacer las cosas prudentemente, de ir y sabiamente hablarle a quien tengamos que hablarle, hacer las cosas que Dios solamente nos ha ordenado hacer. De esa manera nos está diciendo el Señor. Lo segundo que nos muestra el Señor allí en esa escritura es que tenemos que ser sencillos como paloma. Él le había dicho a sus discípulos que no tenían que llegar a ninguna casa a pedir o a hacer exigencia, que si le daban comida en esa casa comieran allí, que si le daban para dormir durmieran allí, pero que no se pusieran a exigir. E inclusive le dijo que si no le recibían en esa casa, que no discutieran con nadie, que no pelearan con nadie, que se salieran de allí, que se sacaran
sacudieran sus sandalias y se fueran y dejaran eso por su cuenta de aquellos que no le quisieron recibir. No les pone, no les obliga a estar allí insistiendo sobre aquellas personas que de alguna manera no le quieren recibir o le pueden llegar a hacer daño. Ahí en eso consiste la prudencia y la sencillez. Sencillos como palomas, viajan ligero, no son los que están llevando una carga, no son de los que exigen que para ir a predicarle a fulano de tal o en tal iglesia o en cualquier otro lado tienen que darle cualquier cantidad de dinero o lo que llaman la bendición, que si no le dan bendición no pueden ir a dar una palabra, que si no le dan algo no pueden ir a orar por alguien, no pueden ir a enseñar, les cuesta reunirse en el redil y dar la enseñanza, manifestar lo que Dios le ha mostrado, lo que le ha enseñado y lo que son, lo tenemos guardado y queremos solamente manifestarlo en la iglesia. Es el tiempo de salir de la iglesia, es el tiempo de cambiar las cosas, es el tiempo de predicar como hemos dicho acá, donde vayas tú, donde te metas en el aula de clase, en la escuela donde estás, desde muy pequeño hasta que llegues a la máxima edad, a la ancianidad inclusive, enseñar en todo lugar donde estás, que no te quedes guardado con las cosas que tienes acá, que no estés engordando solamente aquí, sino que por el contrario puedas salir allá afuera y puedas manifestar todas las cosas que Dios te está enseñando, cómo vas creciendo, cómo muestras tu fortaleza espiritual, porque de lo contrario te convertirás en una vaca sagrada, alguien que tiene mucho conocimiento, mucha Biblia, se aprende los versículos de memoria, pero nadie más comparte esto que tú tienes, nadie más es también enseñado en esto, nadie más es de alguna manera crecido, aumentado de acuerdo al conocimiento que tú tienes, sino que por el contrario, todas las cosas se quedan de esa manera y de ese tamaño. Crezco yo, pero nadie más crece a mi alrededor. La muestra no tenemos que buscarla muy lejos. Comienza a mirar tu familia. Comienza a mirar a los que están a tu alrededor. Comienza a mirar a aquellos con los que trabajas. Comienza a mirar a aquellos que conviven contigo y que todavía no conocen al Señor. Entonces es necesario que tengamos esa sencillez y que aprendamos nosotros sabiamente a penetrar aquellos lugares o aquellas almas que todavía no han sido conquistadas con el Señor. Por eso yo creo que es parte de esta pandemia y no nos podemos congregar para que la palabra llegue en enseñanza y veamos hoy a dónde está llegando la palabra. No sé realmente qué pueda estar haciendo la persona, pero es posible que hasta estés cocinando en este momento, en este instante, y simple y llanamente tengas el televisor o tengas tu computadora o tengas el teléfono allí encendido y estás recibiendo el mensaje. Una nueva manera de predicar, algo de una nueva forma está estableciendo el Señor y mostrando que la enseñanza de Dios no solamente se puede recibir en las cuatro paredes de lo que llamamos iglesia, pues no es esa la iglesia sino nosotros mismos, entendiendo entonces que el Señor puede hacer de cualquier manera o de cualquier forma, y quien le toca recibir, si tú estás escuchando por primera vez esto, prepárate, porque lo que te voy a enseñar hoy tiene que ver justamente con nosotros entrar y cambiar nuestra vida, no en un estilo religioso, sino en algo que de verdad te edifique, que aprendas y enseñes a los demás a compartir a Cristo de una manera integral, porque Dios es integral, Jesucristo es integral. Nosotros lo vemos o la mayoría de la gente lo quiere ver desde el punto de vista religioso, y Jesús no tiene nada que ver con la religión. Jesús tiene que estar involucrado en todos los actos de tu vida, en el deporte que haces, en el trabajo que tú realizas, cuando realizas tus estudios, cuando cocinas, cuando lavas, inclusive sorpréndete cuando tienes una relación sexual, allí está el Señor, porque hasta eso tiene que ver Él. Y no es que te la prohíba, sino que te establece las normas para que tú la disfrutes en una sana relación de tu pareja. Y nos sorprendemos de eso, y a mucha gente se abruma o se sonroja o pega el grito cuando escucha este tipo de cosas. Pero si no hablamos esto en estos tiempos y en estos momentos donde un joven inclusive tiene mayor facilidad de acceso a cualquier página pornográfica de cualquier cosa y desastre en las redes sociales, ¿cómo es que nosotros no lo tratamos? Porque simple y llanamente nos revestimos o nos ponemos una investidura que parece que este tipo de cosas no se tocan. Pero si es lo que está afectando a la población, si es lo que está afectando a la sociedad, si es lo que está afectando a la familia, ¿cómo no se va a hablar? ¿Cómo no se va a tocar?
Por eso tenemos que aprender que Jesús está en todas las cosas, en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, en todo lo que realizamos a diario para aprender a hacer las cosas correctas. En ese aspecto nosotros tenemos que saber poner el evangelio del reino de los cielos, saberlo predicar, saber llevar la palabra. No es tan solo que yo me conozca versículos bíblicos. Este libro que tengo acá, esta Biblia, no es nada en sí misma si no tengo la revelación del Espíritu. Si no es por el Espíritu, nunca podré entender lo que está allí escrito. Y si no lo pongo por obra, nunca podré manifestar la gloria de Dios en nosotros. El mismo Señor dice, en Mateo 13:33, dice que el reino de los cielos, miren lo que nosotros tenemos que enseñar. El reino de los cielos es como la levadura que tomó una mujer y lo colocó en 3 medidas de harina hasta que se leudó toda la masa. La levadura, tenemos que ser como levadura. Con una pequeña cantidad nos metemos en la masa hasta que todo sea impregnado, hasta que todo sea lleno del reino de los cielos. Pero si nosotros perdemos esa condición, como dijo el Señor de la sal, si la sal perdiere su capacidad de salar, ¿con qué serán saladas las cosas? Entonces la levadura, que es un ser vivo, es una bacteria que está allí y va comiendo, va levando, va leudando toda la masa donde quiera que la ponga. Cuando se activa, cuando es activada la levadura, todo lo que tiene a su alrededor lo va leudando poco a poco, lo va levando. Entonces, si el reino de los cielos se parece a eso, es un momento para reflexionar. Nosotros estamos dejando que ese reino vaya leudando toda la masa que está en casa, entra en todas las actividades, en todas las áreas de mi vida. Estoy haciendo tal cosa, tal cual como el Señor me los está ordenando que yo tenga que hacer. ¿No será que nosotros hemos colocado a Jesús un rótulo o al evangelio lo hemos etiquetado de forma tal que soy simple y llanamente cristiano cuando estoy en la iglesia? Solamente en el momento de orar. Pero no lo veo en el momento de trabajar, no lo veo en el momento de estudiar, no lo veo en el momento de compartir, en el momento de disfrutar, en el momento de comer. A veces quizás usted dará gracias por la comida, pero no se sienta y comparte allí con Jesús creyendo que Él está con usted o que Él es parte de usted. Si usted supiera que Jesús habita dentro de usted cuando usted come, entonces usted sabría qué es lo que le conviene a ese cuerpo. Cuántas cosas desecharía porque eso le puede hacer daño. Porque usted es templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo que mora en usted, entonces va a determinar ciertamente qué cosa es lo que le conviene comer. Así nosotros tendríamos que hacer todas las cosas, pero no estamos leudando, no estamos haciendo, no estamos llevando el reino en todo lugar donde nosotros estamos y en todas las cosas que estamos haciendo. Que la gente se sorprenda, que la gente nos conozca precisamente por lo que hacemos, por la forma como nos expresamos, cómo hablamos, cómo hacemos las cosas, que usemos bien la palabra de verdad, hablando verdad los unos con los otros. Que de verdad aprendamos nosotros a disfrutar todo esto, que no nos encajonen los religiosos y que no vengan a imponer ciertas cosas, porque a veces a Jesús lo colocan en una cajita, lo colocan, como decía el otro día. No hay soluciones fuera de la caja, sino que le ponen una etiqueta, le ponen un rótulo y eso es lo que es y no hay para más nada. Si esas cosas no son de esa manera, entonces nosotros no estamos viviendo el reino como realmente lo está estableciendo el Señor. Que respiremos Jesucristo, que respiremos Espíritu, que nosotros tomemos del Espíritu, que nos sustentemos por el Espíritu. Pero no lo podemos poner en una caja, no podemos hacer tales cosas. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hablaba del caballo de Troya? Porque tenemos que ir, señores. Tenemos que ir en todo lugar donde no se haya predicado. No podrás conquistar las almas, no podrás conquistar a tu esposo, a tu esposa, no podrás conquistar a tu hijo si no cambias la estrategia. Porque posiblemente te dieron o te enseñaron. Es una oportunidad para que te conviertas, para que vengas a Cristo y no entiendes.
Entonces lo haces más bien respondiendo a un modelo, respondiendo a lo que te dicen, respondiendo a que tienes que convertirse. Es como cuando a veces vienen a la iglesia y vienen por primera vez. Hay que agarrarlo rápido, hay que llevarlo a juro al frente porque van a hacer la oración de entrega y todas estas cosas. Y si no lo hace, parece que no ha recibido a Cristo, parece que no tiene en su corazón. ¿De verdad es eso así? Déjeme decirle, yo recibí al Señor en mi casa. No estaba en un culto. Y aunque hice la confesión de fe, la transformación fue inmediata. Hubo una convicción en mí. Así que el que tiene verdadera convicción lo va a hacer, no sé en qué vez, si en la primera, en la segunda o la tercera. Se te permite a veces hablar con la prostituta, con el homosexual, con el drogadicto y tal cosa, pero si no lo acepta la primera vez, listo, perdiste el chance, ya te hablé. Eso responde a un interés. Y si en vez de interés nosotros vamos y lo hacemos por amor, entendiendo a la persona en esa condición, sabiendo que en el primer momento te va a decir que no, sabiendo que tienes que romper todas aquellas cosas que ya tiene concebida con respecto a lo que es Jesús y el cristianismo, el evangelio que tú vas a predicar. Si de verdad derramas ese amor por esa persona y le muestras lo que es, no diciéndole las cosas que está haciendo, prohibiéndole y señalándole las que están malas, y si en vez de señalarle las que están malas, le muestras las que son buenas, le muestras entonces lo que viene, lo que puede hacer, lo que Jesús puede hacer con él, lo que puede hacer en esta vida del reino de los cielos, lo que puede lograr más adelante, lo que puede significar su vida, enseñándole realmente cómo lo quiere el Señor. Porque ¿cómo hacemos a veces? ¿Cuáles son las cosas que nosotros conocemos? La gente suele mostrar a alguien que estaba preso, que estaba en drogas, que golpeaba a la esposa. De repente conoció a Jesús y se transformó. Pero siempre le muestra el pasado, siempre le muestra aquellas cosas que no debe hacer. Parecemos que le estamos vendiendo algo a la gente y que mientras más gente inscribamos allí, mientras más gente tengamos los datos de él, pareciera que estamos creciendo. No estamos creciendo en nada, estamos creciendo en número, pero necesitamos crecer por dentro, necesitamos madurez espiritual. No podemos seguir siendo raquíticos espirituales. Y a veces la gente quiere meter a Jesús simple y llanamente en eso, en esas cuatro paredes o donde están. Observe, aún sus discípulos lo hicieron de esa manera. Un día dice mi Biblia que vino Jesús y tomó a Jacobo, a Juan y a Pedro. A Jacobo, a Juan y a Pedro en Lucas 9. Y se los lleva al monte Hermón, un monte que mide aproximadamente 3,000 metros de altura. Y era el monte adecuado, era el sitio adecuado para el Señor orar. Se los llevó allí. Y de repente, cuando estaban allí, de repente dice mi Biblia, Jesús se transfiguró. Jesús se transformó. Aquellos 3 hombres los llevó por una simple razón. Yo creo que ellos estaban acostumbrados, habían visto a Jesús a hacer milagros. Habían visto a Jesús sanar a los ciegos, habían visto a Jesús parar un paralítico, levantar un paralítico, pero no habían visto a Jesús en esa condición. De repente el Jesús cósmico, el Jesús espiritual se transforma delante de ellos y dice mi Biblia que sus vestidos se hicieron blancos. Se hicieron blancos. El evangelista Marco dice en 9:3, dice que llegaron a ser sus vestiduras tan blancas como ningún lavador lo puede emblanquecer. Más que dice Lucas, dice que Lucas 9:33 dice que su vestidura se hizo transparente. Ahora en el versículo 33, mira lo que ocurre, mira lo que pasa, porque estos que están allí, Pedro, Juan y Jacobo, al ver aquellas cosas, de repente se dan cuenta que Jesús no está solo. Y logran ver allí también a Moisés y a ver a Elías. Déjeme decirle lo siguiente, estos 3 que estaban allí nunca habían conocido personalmente a Elías y a Moisés. Pero por alguna razón y de alguna manera supieron que era en ellos los que estaban allí. Estaba allí el príncipe de los profetas y el libertador del pueblo de Israel. Estaban allí. Un Simón Bolívar cualquiera.
un San Martín cualquiera. Sería lo que para nosotros representa eso. Ellos lo ven, logran y saben inmediatamente que están allí. ¿Y cuál es la respuesta de ellos cuando ven todas aquellas cosas? Cuando ven que esa transfiguración está ocurriendo, inmediatamente dicen al Señor, dice Pedro al Señor, cuando vieron aquella transfiguración, cuando vieron aquel poderío, aquella luz que emanaba. Mi Biblia dice que Él es luz y las tinieblas no prevalecen, que no hay tiniebla alguna en Él, y de Él emana la luz, y el que lo tiene a Él tiene luz, y muestra aquella transparencia, muestra aquello que solamente emana del Señor. ¿Y qué es lo que le dicen ellos? Lucas 9:33 dice: Señor, bueno fuera, qué bueno que está Elías y que está Moisés aquí y que estás tú. Hagamos, dice él, hagamos 3 enramadas, una para Elías, una para Moisés y una para nosotros, y quedémonos aquí. Pero dice mi Biblia allí que él hablaba lo que no entendía. Lea su Biblia, lea ese versículo y deje que se lo muestren aquí los muchachos, que se lo muestren allí para que usted vea lo que dice allí. Dicen que no entendían, porque creían que habían llegado justamente a observar las cosas que no eran necesarias llevarlas a otro lado. Y tuvo que venir, dice mi Biblia, que entonces vino una nube sobre ellos y los atrapó un gran temor. Y una voz que salió de allí que le dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Porque a veces estamos viendo los milagros y creemos que el milagro no puede ocurrir afuera, sino que ocurre en la iglesia. El milagro ocurre con nosotros transformándonos. ¿Cuánto tiempo tienes que no te cae ese gran temor? Cuando vino ese gran temor, no temor de miedo, temor de sabiduría. Porque cuando el temor de Dios viene sobre nosotros, los miedos se derriten, los temores menores, aquellos que le tememos como los hombres, se derriten. Se derriten, y eso permite que nosotros podamos pasar en medio de lobos, que nosotros podamos ser infiltrados en aquellas sociedades o en aquellas comunidades o en aquellas familias o con aquella persona que hasta ahora no ha sabido recibir al Cristo Jesús, porque no hemos cambiado la estrategia, no hemos sabido hablarle, no hemos sabido plantearle, no hemos mostrado las glorias del Señor, no hemos mostrado las bondades del reino de los cielos, por lo cual a la gente le cuesta cambiar y le cuesta transformar. Hay una carencia de principios y valores que nos están afectando a todos nosotros, pero no nos estamos dando cuenta. Estamos compartiendo tal cual, y en vez de que ellos se conviertan a nosotros, nosotros nos estamos convirtiendo a ellos. Escuche, y debemos escuchar todos, porque lo que le dijo el Señor a Pedro, dice: mira, este no es cualquiera, este es mi Hijo amado, este es, a Él oíd, y lo que Él diga, eso es lo que van a hacer. Jesús no tuvo un lugar específico donde enseñaba, excepto cuando entraba a la sinagoga. De en resto andaba recorriendo todo el mundo, andaba recorriendo todas aquellas tierras, y en cualquier momento se paraba, daba un sermón, daba una enseñanza, y dice mi Biblia que la gente le seguía porque hablaba con autoridad. Hablar con autoridad es porque vivía, conocía, ejemplificaba. Y Jesús siempre fue. No lo pudieron nunca meter en una caja, no lo pudieron rotular, no lo pudieron etiquetar en ningún momento. Jesús no vino a hablar como hablaban los profetas. Jesús no vino a ejemplificar la vida del reino con lo cósmico que se conocía. Jesús vino a hablar de sencillo, de cosas normales. Exponía los ejemplos, exponía el reino de una manera, como les acabo de decir, porque el reino de los cielos es como la levadura que tomó la mujer y la colocó en 3 medidas de harina hasta que levó todo. No iban a entender eso. No iban a entender. Venía Jesús y hablaba de los pajaritos, hablaba de los ciervos, hablaba que si el buey caía en un hueco el día de reposo, en una zanja, ese día, que si no lo iban a sacar. No lo dejas libre, le decía. Y así era como entendían.
Ahora nosotros queremos aprendernos Biblia, aprendernos versículos para predicarle a los demás, para decirle, y la palabra dice, y esto me dice el Señor, como creyendo ser más altivos o más que los demás, sabiendo que nosotros siempre estuvimos también perdidos, y gracias a que el Espíritu nos encontró, nosotros hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Así que nosotros tenemos que aprender y tenemos que ir y conquistar. ¿Vamos a volver a congregarnos? Sí, seguramente sí, pero no volveremos a ser igual. Esto nos habrá cambiado, y cuando usted regrese acá deberá venir con toda la gente a la cual estuvo hablando de las palabras de Dios, a las cuales invitó a que oyeran estas prédicas, las vieran, y no sé cuántas veces las puede repetir usted de nuevo para las enseñanzas, a fin de hacer las cosas como está escuchando detenidamente en su casa, anotando ya que viene a la iglesia a veces y no anota, y tomar el consejo, y esto es la cosa que tengo que hacer, y esto es lo que tengo que cambiar, y poniéndolo por obra en tu vida. Entonces serás ejemplo para aquellos que están alrededor, y cuando ellos vean lo que está ocurriendo contigo, entonces vendrá también gran temor, y vendrán las ganas, el deseo de tener lo mismo que tú tienes, de compartir y vivir como tú estás viviendo, ver cómo te va bien, ver la paz que puedes tener, ver la certeza con la que hacen las cosas y con la que hablas. Esas cosas van a querer ser conocidas por los que están a tu alrededor. Por lo tanto, cuando llegue el momento de abrir las puertas nuevamente de la iglesia, entonces deberemos tener aquí un ejército, porque tú habrás predicado, tú habrás conquistado, tú habrás llenado tu casa y corazones de la palabra de Dios y de todo lo que conoces y sabes. ¿Cuánto tiempo tienes que no llegue ese gran temor a ti? Salí a repartir la comida a la gente, y algunos dijeron, pastor, pero no se exponga, cuidado, mire, vea eso. Mire, yo guardo la norma que me establecen, y esa sí está conforme a Dios. Si no, no. Pero no salgo a la calle con miedo, no salgo a la calle con temor. Cumplo las reglas, salgo. Cuando usted me ve por allí, si alguno llega a verme, me va a ver con el tapabocas porque me lo exigen, y es la forma de andar allí. Pero no salgo allí pensando que me voy a contaminar. No soy del domingo solamente, no soy del día del servicio. Porque el evangelio que se predica de los domingos no es el que derrota las células del cáncer, no es el que derrota el COVID-19. Un evangelio de un día no le lleva a usted a ningún lado. Un evangelio de un día no le va a llegar a usted para fortalecerse, para derribar los miedos, para echar demonios fuera, para sanar los enfermos. No le va a dar para eso. Necesitamos un evangelio de todos los días, necesitamos una transformación diaria, necesitamos levantarnos, necesitamos llevar. Vamos a tener que ensuciarnos las manos con las armas de los hombres. Y si nadie está alcanzando a las armas, si nadie las está alcanzando, nosotros tenemos que hacer lo que no están haciendo para alcanzarlas. Debe haber una firmeza en nosotros, una certeza para saber que no estamos etiquetando a Jesús, que no estamos simple y llanamente poniéndolo en estas cuatro paredes, sino que Jesús está con nosotros en todo tiempo y en todo momento, y podemos nosotros conquistar y hacer las grandes cosas que nosotros podemos alcanzar y lograr. Observe que es muy común en nosotros usar a Jesús solamente para algunas cosas. ¿Sabe usted? Marta, Lázaro cuando murió, Marta le dice, Juan 11, 21, le dice a Jesús cuando llega, le dice y le hace saber, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y ustedes saben lo que vino a continuación. Y ella le dice, mas ahora sé que todo lo que le pidas al Padre te lo dará. Inmediatamente Jesús le responde y le dice a Marta, tu hermano resucitará. Y ella viene y le dice también a Jesús, le dice, sí, Señor, yo sé que va a resucitar en los días postreros. Había aprendido algo, y lo había aprendido tan sesgadamente que el entendimiento que tenía de Jesús y del reino no le permitían a ella conocer o tener la certeza de que Jesús lo podía revivir, lo podía resucitar de los muertos.
Lo podía sanar mientras estaba vivo, pero no lo podía resucitar de los muertos. Así que, ¿qué hace Jesús? Le dice, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí y esté vivo, no morirá, dice. ¿Crees esto? Le pregunta, y es la pregunta para ti también, ¿crees esto? ¿Y qué respondió Marta? Respondió con doctrina. Sí, Señor, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, yo he creído, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que tú lo vas a levantar en los días postreros. Y le dio la espalda y se fue. Más adelante usted sabe, le preguntaría, y ella misma dijo que no quitaran la piedra, que no hicieran las cosas como ellos las conocían, sino que estas cosas tenían que hacerse de esa manera. Si ya estaba muerto, tenían que dejarlo allí tranquilo. Pero viene Jesús y le dice, quita la piedra. Y cuando le dice, no lo quite, Señor, porque hiede, le dijo entonces Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera y no creemos que Jesús la puede hacer de una manera diferente. Un ciego un día le sanó poniéndole las manos. Un día escupió. Jesús apareció escupiendo en la tierra y juntando barro y mandando a lavar al ciego, y ese ciego se sanó. Nunca hizo un milagro de la misma manera. Pero nosotros queremos encasillar a Jesús. Y así entonces cuando vamos a la conquista de las almas y vamos a hablarle a los demás, queremos que ellos lo hagan de la misma manera como nosotros nos fuimos convertidos. Y que si no pasas al frente, que si no haces esto, si no haces lo otro, entonces porque ya eso lo tenemos establecido. Y creemos que los modelos o que las estructuras que nosotros usamos para lograr y establecer y cumplir la visión se le aplican tajante y radicalmente a todos los demás. Cada quien recibirá al Señor de una manera, cada quien se le predicará de una forma. Y quizás ese sea el error y la razón por la cual mucha gente le decimos que son rebeldes y que no están en el Señor porque a ellos no les da la gana. No le hemos abierto las puertas, no hemos hablado como debe ser, no lo hemos presentado como debe ser. De allí que algunos lleguen a la iglesia y llegan estirados, son incapaces de reírse acá porque delante de Dios nadie se ríe, o hace tal cosa y no pueden hacer. De repente le agarra el espíritu y le da por reírse y entonces ahí sí es válido porque fue el espíritu que le tocó. ¿Qué hacemos nosotros con respecto a esas cosas? ¿O cómo vamos avanzando nosotros con respecto a esto? Encasillamos a Jesús. Jesús nos sirve para una cosa, pero para otras no. En los negocios de repente no, ahí no se mete Jesús. Si nosotros metiéramos a Jesús en los negocios, no tratáramos de fregar tanto a la gente. No tratáramos de hacerle daño, de robar o de causar fraudes a ninguno, porque sabríamos que Jesús está metido ahí en la mano. No trataríamos de explotar a ninguno, de aprovecharnos de las necesidades que tienen los demás. Seríamos conscientes de aquellas cosas y haríamos aquello que Dios nos permite. Cuando estamos transando, estamos haciendo negociaciones, lo haríamos para resolverle un problema a alguien. Lo he dicho y lo estoy enseñando ahora, que nosotros no buscamos ser millonarios. No estamos aquí para tales cosas. Esta obra en específico no vive nosotros no vivimos de la obra, vivimos para la obra. Cuando alguien tiene una suficiente madurez espiritual, predica, defiende, y cuando sabe de esto, él ofrenda, él da por su propia voluntad. Porque alguien me preguntó, pastor, ¿y cómo están haciendo? Porque ahora, ¿cómo van a ofrendar? Mire, el que tiene la madurez espiritual sabe cómo tiene que ofrendar. Sabe que es voluntario. Sabe que aquí no hay nadie que le esté pidiendo que tiene que dar. Sabe que tiene un compromiso con una visión. Sabe que es la forma de ayudar a alguien más. Sabe que es la forma de llevarle el evangelio a alguien más, de ser transformado por alguien más. Entiende, no es un raquítico espiritual. Y usted si ha dado o no ha dado, usted lo sabe. Usted lo sabe cuánto ha dado y qué es lo que da. Cuando alguien es maduro espiritual, no espera que la iglesia abra las puertas para venir y hacer tal cosa por los demás. Porque entonces se habrá sentido obligado, o quizás, como suelo decir, que no den una ofrenda porque ven a los demás haciéndolo. ¿Y qué dirán de mí si yo no doy algo? Entonces, ¿a quién servimos realmente nosotros? ¿O qué cosa es la que estamos haciendo nosotros para con Dios? Tenemos que penetrar. Tenemos que hacer las cosas de una manera diferente. La iglesia cambiará.
la iglesia será transformada, la iglesia habrá entendido qué son las almas. El negocio de esto es las almas, son las almas. La obra no se va a detener. Tengo el compromiso, tengo la responsabilidad, hasta ahora no se ha detenido, usted no ha dejado de recibir la palabra, no hemos dejado de seguir construyendo, no hemos dejado de seguir dándole y sustentando a algunas personas que tienen la necesidad de comida, y a quien podemos ayudar le tendemos la mano y le ayudamos, porque para eso también estamos acá. El día que no tengamos, pues no lo haremos, nos detendremos o haremos cualquier otra cosa, pero aquí estamos. Conozco de gente que cuando logra superar esto y tiene una madurez espiritual, hace y cambia. Alguien que está acá en la iglesia, muy allegado, construye, trabaja aquí en la iglesia, y él dice: pastor, yo pasé 5 años parasitando, dice. Parasitando, yo no sabía, yo venía a cumplir, hasta que un día no sé qué me pasó, entendí, supe, me involucré en esto, y ahora mi vida ha cambiado, la forma de trabajar ha cambiado, la forma como me bendice el Señor ha cambiado. No dejo de ofrendar, y sé cuál es el compromiso y sé cuál es la responsabilidad, porque ahora estoy involucrado en la iglesia y sé lo que tenemos que hacer. Por eso ese hombre se da con todo acá en la iglesia, para construir, para ayudar, para ofrendar como puede, ayuda y busca a la gente. Ahora le predica a la gente, ahora busca a la gente, busca la comodidad para traerlos a la iglesia, para hablarles. Si no pueden, ven ellos las prédicas en su casa, los reúne allí, le está hablando de la palabra, sobre todo a los muchachos, a los jóvenes, para que ellos sigan este camino, para que sepan y no pasen ellos los 5 años que él dice que pasó parasitando, sino que vengan a la producción. Debemos saber penetrar. Como el caballo de Troya entró allí con los guerreros adentro, nosotros tenemos que también saber penetrar a las familias, a las sociedades que están carentes de estos valores y de estos principios que necesitamos nosotros en todo momento. Debemos saber hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer para que mañana nuestro futuro sea mejor, para que este país no siga subyugado, para que nosotros ocupemos verdaderamente las posiciones de eminencia. Le he dicho que usted tiene un púlpito en las aulas de clase, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en su casa, en la esquina, en el estadio, en la cancha, en todo lugar donde está. Usted siendo el ejemplo, hablando cuando le toque hablar y actuando cuando le toque hablar conforme a Dios. Aún en la fiesta usted da ejemplo. Nadie le dice acá, la Biblia no dice, ni le prohíbe a usted, ni que vaya a playa, ni que no vaya a un juego, ni que no vaya a fiesta. Le dice y le enseña cómo es que lo debe hacer. ¿Y qué ejemplo debe dar usted a los que no son luz? Si usted es luz, pues resplandezca entre ellos. Porque la iglesia va a permanecer. La luz de la tiniebla no prevalecerá, dice mi Biblia. Pero nosotros estamos cumpliendo con eso. ¿Estamos nosotros realmente llevando esta palabra del Señor? ¿Qué estamos haciendo con los que tienen alrededor? ¿Qué estamos haciendo en esta situación ahora? ¿Le estamos hablando de ese Cristo Salvador? ¿De que el Espíritu Santo obra en nosotros? ¿O simple y llanamente estamos sometidos igual a los demás? Hablando de la pandemia, hablando de las circunstancias, de redes sociales, del chisme nuevo y de todas estas cosas, cuando deberíamos estar edificándonos. Hay una cosa fundamental que tenemos que entender. Deje que la gente llegue a la iglesia o deje que la gente llegue a Cristo como son, como están. Él se va a encargar de cambiarlos después. Seamos como la iglesia imparable del libro de los Hechos. La iglesia que inició, la iglesia que no temía, la iglesia que no le importaba si iban presos, si los azotaban, peor aún si le acortaban la cabeza. Aquella iglesia no temía y no negaba a Cristo en nada. Pero nosotros a veces no hablamos de Cristo para que no se den cuenta que nosotros estamos en la iglesia. No usamos una Biblia para que no sepan que nosotros somos evangélicos. No hablamos de Dios porque nos van a considerar religiosos. Porque no hemos aprendido a hablar de Él en todas las cosas. Porque no hemos aprendido a usar la creatividad. No hemos aprendido a usarlo en nuestra profesión. No hemos aprendido a dar gracias y a reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de Dios. Observe lo siguiente, los gentiles comenzaron a recibir la palabra de Dios. El primero que predica es Pedro, le predica a Cornelio en Hechos 8. Y queda sorprendido Pedro,
Cuando ve que aquella gente, cuando estaba orando, de repente vino el Espíritu Santo sobre Cornelio y comenzó a hablar en lengua y comenzó a ver la manifestación del Espíritu Santo y quedó sorprendido, porque entonces se dio cuenta, y dice allí en mi Biblia, que él mismo dijo que él no sabía, y sabía ahora con lo que estaba ocurriendo, que Dios se me iba a manifestar no solamente en los judíos, sino también en los gentiles, y de todo aquel que le siguiera, le reconociera y sobre todo que le creyera a él. Así hay gente entonces que creyéndole a él no necesariamente va a estar en una iglesia. Va a establecerse en la necesidad de poder congregarse. Pero para hacer encuentro con Jesús, no necesariamente tiene que ser en la iglesia. Puede toparse con Jesús en cualquier lugar, como le pasó a Pablo. Pues ves Pablo y Silas, Pablo y Bernabé, los que vienen en un momento. Y en Hechos 15, la iglesia de Hechos 15, el mover del Espíritu en Hechos 15 que se narra allí, dice que ellos comienzan a ver cómo ellos predicaban y cómo el Espíritu Santo iba impactando vidas de los gentiles. Y ellos hacen un cónclave allí. Se ponen de acuerdo, convocan a todos los discípulos para ver si ellos paraban aquel movimiento que se estaba dando, aquel avivamiento que se estaba produciendo cuando se predicaba en las calles, cuando se hacía abiertamente alusión a Jesús y aquel Salvador que había venido por ellos, o mantenían la iglesia con aquella formación que ya ellos conocían, o le paraban ese crecimiento de estos gentiles que venían, porque los gentiles que estaban llegando, ellos creían en cualquier dios. Ellos hacían cosas, venían de hacer y practicar el pecado. Ellos no eran como estos judíos que habían nacido bajo una religiosidad impuesta por la ley y por aquella gente que decía conocer de Dios y que eran los enviados de Dios. Estos no, estos estaban adoradores de ídolos, estos eran pecadores, esa fue la etiqueta que no le pudieron poner a Jesús. Jesús hablaba como un maestro de la ley, hablaba como un santo, pero se juntaba con pecadores. No lo podían etiquetar. Vinieron a pedirle razón a Jesús de los milagros y querían que le mostrara y le hiciera una campaña de milagros para demostrar que era el Hijo de Dios. Y le dijo, no, yo no voy a hacer ninguna campaña, no voy a hacer ningún milagro. Si ustedes no me responden a mí de verdad de dónde es el bautismo de Juan, tampoco yo lo voy a hacer con ustedes. Y no les hizo la campaña. Y se molestaban con Jesús. ¿Y cómo es que tú no estás entonces en la iglesia? Porque yo no vine acá para quedarme simple y llanamente en las cuatro paredes. Yo soy el Cristo que va afuera. Yo soy el Cristo que transforma vida. Yo soy el Cristo que vino a sentarse con aquella gente que necesita. Porque el que está enfermo es el que necesita médico. El que está sano no necesita. Por esa razón a Jesús no le cuadraba, por eso lo crucificaron, por eso Jesús le pasó lo que le pasó. Sabía que se iba a enfrentar a toda esta gente, sabía que esta gente no lo iban a aceptar, sabía que los patrones tenían que ser rotos, sabía que los paradigmas tenían que romperse por completo para poder establecer la iglesia que Dios quería. Vino a eso. Su primera venida tiene que ver con eso, con la reconciliación del hombre con Dios. Vino a eso. Entonces, aquella gente que tenían un ritualismo, que tenían una legalidad, que tenían una cantidad de preceptos que no conocían los gentiles, porque los gentiles no conocían de Moisés, no conocían de Elías, no conocían de nada, de ninguno de esos. De hecho, ellos se reúnen y toman una decisión. Y dice que por el Espíritu, Él le dijo al Espíritu, le hizo saber al Espíritu. Vea, lo leo con usted este versículo en específico. Hechos 15, 19. Vean la decisión que toman ellos. Vean lo que dicen ellos al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, que no le podían imponer las costumbres y las leyes que ya ellos tenían. Hechos 15, 19 dice, por lo cual yo juzgo, dicen ellos, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de la fornicación, de ahogados y de sangre.
No que se metan en el ritual, no que vengan a cumplir leyes, no que vengan a estar cumpliendo cosas que los hombres fueron los que le impusieron, sino que ellos se abstengan de aquellas cosas específicas que mandó el Señor, de los ídolos, de la fornicación y de la sangre. Por eso es que no comemos sangre, porque Dios dijo tajantemente, dijo que no comería sangre porque en ella está la vida y Él es el que dispone de la vida. Esa es la razón. No se le pidió más nada. Pero nosotros a veces le queremos imponer una cantidad de cosas a la gente. La gente se quiere bautizar y si no tiene 3 años en la iglesia no se puede bautizar. Si no te conoces la Biblia, si no haces un seminario no te puedes bautizar. Entonces caemos en lo que está escrito en el libro de Hebreos. Hebreos 5, vea lo que dice la Escritura. Después de los primeros 4 capítulos del libro de los Hebreos, donde se exalta a Jesucristo, de una enseñanza doctrinaria tremenda y fortalecedora de aquellos que quieren, ¿verdad?, madurez, requieren de madurez espiritual y quieren avanzar y quieren llegar. De repente en el capítulo 5 le dice esto que es sorprendente. Le dice que algunos de vosotros, le estaba hablando a gente que estaba en la iglesia y que tenían años en la iglesia buscando estudios bíblicos, buscando a quien escuchan, buscando seminarios, buscando cosas traídas de los teólogos y hasta por los pelos. Le ha sido más importante conocer eso que buscar y cuidar las almas. No sé, ¿qué hicieron? ¿Qué buscaron allí? ¿Qué le dice? Entonces le dice, ¿cómo es que vosotros, con el tiempo que tienen en la iglesia, que ya deben ser maestros, tienen que echar manos de los rudimentos de la palabra, por lo cual son buscadores de leche y no de alimento sólido? Y el que es alimentado por leche es inexperto en la palabra de Dios, en el crecimiento. El que se sigue manteniendo con leche no crece, no madura, no da frutos. Pero tienen años en la iglesia y no dan un fruto. Aquí había un hermano que siempre me abordaba y siempre preguntaba, siempre objetaba, siempre decía unas cosas, como alguien también que me dijo que yo me sabía los versículos bíblicos y no los leía directamente de la Biblia. Si los leo es porque los leo y si me los sé es porque me los sé. Gente que te va a buscar siempre algo, siempre algo. Un día les voy a decir, mire, está en la línea tal, en la página tal de la versión Reina Valera de 1960, para ver si algo, o tengo que hacerlo así para complacerte a ti, o para complacer al que está preguntando tales cosas, o para el que observa detalles que él todavía no ha podido hacer. Eso no es lo que me hace a mí. Eso no es lo que me hace en el reino. Lo que me hace en el reino es cómo vivo, cómo me comporto, cómo respondo ante una situación, cómo trato a la gente, cómo le hablo a los demás, qué es lo que hago con mi vida y qué es lo que hago por la vida de los demás. Eso es lo que demuestra cuánto tengo de Jesús en mi vida. Eso es lo que demuestra cuánto tengo de Cristo en mi vida. Por esa razón, tu familia no recibe esa enseñanza. Por esa razón a veces te cuesta hablarle al hijo. Por esa razón el nieto o los que están a tu alrededor no son transformados. No buscan de Cristo porque tú no muestras el ejemplo. Y cuando ocurre alguna cosa de costumbres que tienes del mundo y sabes que eso no es correcto, terminas haciendo las cosas del mundo. No te conviertas a ellos, más bien que ellos se conviertan a ti. Así dice la Escritura. Nos llama a nosotros. Ahora tenemos que ser como topos metidos allí. Y te quiero poner este ejemplo. Quiero que veas a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando el Señor levanta a Nabucodonosor, levanta a Babilonia en contra del Señor, va y los pone cautivos y los hace cautivos, pero el Señor sabía muy bien qué es lo que estaba haciendo. Además de darle un castigo a aquel pueblo que no le había entendido, que sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Vienen estos 4 acá. Y estos 4 sabían perfectamente en el momento en que ellos dijeron y dispusieron en su corazón no contaminarse con lo que había allí. En ese momento entonces el Señor no que los quitó, el Señor los unió, los dejó allí, los unió a la cultura de Babilonia para poder transformar, y poco a poco fueron ellos quitando todas aquellas cosas que no eran de Dios. Les fueron enseñando entonces estas cosas. Nabucodonosor
fue de alguna manera aquel hombre que sirvió como instrumento de Dios para castigar al pueblo de Israel, pero también para mostrar al resto del mundo, porque era el que gobernaba al resto del mundo en ese tiempo. Dice mi Biblia tal cosa, dice que lo usó el Señor para que con estos entonces pudiese llevar la enseñanza de Dios, porque Daniel estaba allí pegado, estaba allí cerca, era el que asesoraba, era el que aconsejaba, al igual que Sadrach, Mesach y Abednego, que hay que correr riesgo. Sí, saben ustedes pues que aquellos tres fueron en un momento, se negaron a postrarse delante de unos dioses y los echaron al horno de fuego y azufre. Y ellos dijeron allí, le dijeron a Nabucodonosor: nosotros no tenemos que hacer lo que tú dices, sabemos que hay una convicción en nosotros que eso es incorrecto, mas sabes tú que el Dios al cual servimos, Él nos salvará. Y si Él no nos salva, tampoco haremos eso, porque no le servimos a Dios para recibir recompensa de Él, sino que le servimos a Dios para mostrar su grandeza, su bondad y su poderío. Dice mi Biblia que cuando estos hombres fueron llevados delante de Nabucodonosor pasó lo siguiente. Daniel 1:20 dice: en todo asunto de sabiduría e inteligencia, si estuvieses aquí te preguntara, ¿en cuánto? En todo, a formarse, a estudiar, a penetrar en todo, a conocer de todo, a leudar todo, a entrar como caballos de Troya en todo. Hagan películas, entren en los medios, entren en las empresas que ustedes no se imaginan, creen, inventen, hagan cosas nuevas, completas, pero que se sepa que somos de Dios. Y en todo lado donde estemos, demos el ejemplo a la gente, que les demos realmente el ejemplo de que somos de Cristo y que no tenemos miedo, que no tenemos temor a ir a las cosas grandes. Entonces dice acá: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. 10 veces, no una, sino 10 veces más sabio y más inteligente que los demás. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros: más sabios, más inteligentes, para ocupar las posiciones de eminencia. Este país necesita una generación que lo dirija bajo la justicia de Dios y no bajo los intereses personales de quienes hoy dicen ser líderes de este país. Y hoy más que nunca requiere de la iglesia. La iglesia es un factor de cambio. Si la iglesia no está haciendo que las sociedades cambien, entonces no está cumpliendo el propósito o no tiene ninguna visión. No importa cuántos números sean, pero cuánto efecto causa en aquellos a los cuales le está llegando. Y eso, como consecuencia, trae un crecimiento. Por eso, cuando usted regrese nuevamente acá a la iglesia, debe venir acompañado de toda esa cantidad de gente a la cual le habló, a la cual le predicó, a la cual le mostró, a la cual usted entonces le hizo saber que Cristo había obrado en su vida. Vea, el versículo 21 dice: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. El rey Ciro, señores. El rey Ciro lo levanta el Señor. Un hombre que no contaba. Era cuando el imperio medo-persa viene y toma a Siria. Viene entonces bajo el dominio, que era lo que quedaba, de Babilonia. Conquista Babilonia. Allí estaba Daniel aconsejando al rey Ciro. Y no era cualquiera. No era judío. No era ni siquiera conocedor de Dios, pero es el que levanta el Señor. Pero dice algo mi Biblia, el libro de Isaías dice que Jehová lo conocía. Lo levantó, financió inclusive la vuelta de los judíos y la reconstrucción del templo. Un proyecto multimillonario para aquella época. El rey Ciro, señores, lo que hoy las Naciones Unidas reconoce o tiene como la Declaración de los Derechos Humanos, tiene su origen en la escritura hecha por Ciro una vez que hace la conquista y la reconstrucción de Jerusalén. Escribe lo que hoy sería el inicio de la Declaración de los Derechos Humanos.
560 años antes de Cristo lo escribe. Así que mucha gente que hoy es libre, democracias enteras, completas, le deben eso al Ciro. Ciro lo escribió. Y hoy es el fundamento de las declaraciones de las Naciones Unidas. Vea cómo penetró, cómo hizo Daniel, cómo se mantuvo allí, cómo ayudó a aquella gente. Siempre se mantuvo recto en las cosas del Señor. No cambió para nada. Pudieron tapar las bocas de los leones porque el Señor estaba con ellos. Los adosó a la cultura y entonces hizo que aquella cultura se transformara, que reconocieran a Cristo. Desecharon los dioses, desecharon otras cosas y entonces establecieron el conocimiento de Dios, lo cual hizo que Ciro escribiera para la libertad de todos aquellos hombres que se hacían cautivos y esclavos. El primero en hablar de esclavitud, el primero de abolirlo y de hablar de un hombre libre es Ciro. ¿Cuántos Ciro necesitamos o cuántos Daniel necesitamos? Tienes que comenzar a hacerlo por tu familia para ocupar verdaderamente las posiciones que necesitamos. El apostolado que ahora te voy a nombrar es lo siguiente. Sorpréndete. El ser apóstol, la palabra apóstol no la inventó Jesús. No fue de él. O no, es bíblica porque la reseña el Señor, pero no la inventó él. Toma la palabra apóstol de los romanos. El gobierno romano estaba establecido en su imperio como tal. Los cónsules eran los que regían las regiones que iban siendo conquistadas. Y a estos le llamaban apóstol. Porque el apóstol tenía la función entonces de culturizar, de traer todo lo que representaba el imperio romano para que aquella gente lo conociera, para que aquella gente entonces con lo que ellos vivían, ellos pudiesen compartir sobre todo los reglamentos de ley que ya estaban fundados, esas leyes estaban fundadas en lo que había establecido Ciro. Por eso esta gente respetaba, por eso esta gente cuando le decían, cuando Pablo osó decirle a ellos, yo soy un ciudadano romano, inmediatamente se asustaron porque sabían que tenían derechos. Entonces, cuando se toma ese nombre y lo toma Jesús, le dice a sus discípulos, ustedes van a ser mis apóstoles. Y los escoge. ¿Los escoge para qué? Para que vayan, para que lleven la cultura del reino, para que prediquen el reino, para que sean conocidos, para que las bondades del reino de los cielos fuese conocido por el mundo que no conocía de Jesús. No porque hacen más iglesia o porque ellos son autoridad sobre la iglesia, sino porque llevaron en aquel momento que Jesús se lo asignó el reino de los cielos, el conocimiento de la palabra de Dios a aquellos que no lo conocían. Así que si hablamos de apóstoles o hablamos de apostolado, todos nosotros somos apóstoles porque estamos llevando la palabra del Señor, porque estamos cambiando vida, porque llevamos la cultura del reino donde no se conocía, porque mostramos a Jesús donde no se conoce. Somos enviados. Apóstol significa ser enviado con la cultura del reino para que sea conocida. ¿Y por qué usó el Señor eso? Porque le era fácil, era un título, era un nombre, era algo conocido para ellos en el momento y no le iba a ser extraño. Si a mí me dicen ahorita, Abraham, usted va a ser embajador, yo sé lo que tengo que hacer y yo sé lo que eso representa. Así mismo lo tomó Jesús y le dijo a ellos, ustedes van a ser mis apóstoles. Inmediatamente entendieron lo que Jesús quería. Y eso es lo que quiere el Señor hoy. Que nosotros entendamos esto, que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, que nosotros vayamos y conquistamos, que no le pongamos tanta traba a la gente, que no le pongamos tantos impedimentos, que no le hablemos de prohibición, que le hablemos de las grandezas, que le hablemos de las bondades que el Señor tiene para con nosotros. Así que si nosotros estamos preparados para tal cosa, veremos entonces el crecimiento de la iglesia, veremos nosotros el llamado de los demás, veremos nosotros cómo nosotros nos involucramos en todas estas cosas. Y que no necesariamente tengo que aprenderme versículos bíblicos, sino que si los conozco y sé dónde están y sé que son bíblicos, entonces yo vivo conforme a ellos. Y cuando los demás me vean a mí viviendo conforme a eso, cuando me pidan hacer alguna cosa que yo sé que no es correcta, entonces les dé la explicación de vida a ellos. Ellos entonces van a entender y va a llegar ese entendimiento y los va a transformar. Y viviremos nosotros entonces en un arrepentimiento constante, en un cambio constante. Entenderíamos entonces qué es la madurez espiritual. Seguiríamos más adelante, seguiríamos avanzando, seguiríamos creciendo, seguiríamos poniendo por obra lo que Dios nos ha enseñado. La iglesia, señores, va a cambiar. La iglesia va a ser transformada. Y la iglesia somos nosotros, no las cuatro paredes. El templo quizás va a permanecer y va a estar allí nosotros siempre congregándonos allí como el Señor nos envíe, pero tenemos una visión que no debemos perder.
enseñar la palabra de Dios. Como está escrito allí detrás. Enseñando la palabra del Señor. Por eso llamó a esta iglesia, para hacer escuela y enseñar allí la palabra de Dios, para hacer liceos y enseñar allí la palabra de Dios, para hacer una universidad y egresar de allí profesionales basados en la palabra y en los principios del reino de los cielos. De manera tal que la sociedad que hoy está demandando de la presencia de Dios, de la presencia de la iglesia, de la influencia de lo que nosotros representamos, lleguemos hasta donde tenemos que llegar. Así que tome en cuenta pues esta palabra y comparta lo que está recibiendo con los demás, en donde quiera que esté, que la gente sepa que usted es hijo de Dios, no porque se lo dijo, no porque le narró un versículo bíblico, sino porque vieron con una conducta como la de usted, es una conducta de elegancia. Pertenezco a una generación que sé que se está yendo. Nací en una generación que se está yendo, señores. Una generación que viste con elegancia, una generación que buscó y promovió un amor, una generación de respeto, una generación donde un maestro era casi un segundo padre, donde se respetaba y parece que inclusive había hasta una complicidad entre los padres biológicos de nosotros y los maestros, porque si un maestro te decía algo o te daba, te pegaba inclusive y llegaba la queja ya a tu casa, te volvían a dar allá, porque seguramente era una falta de respeto. Esa era la ubicación que tenía un maestro en nuestras vidas. No me he visto con un pantalón roto, pero respeto a los que se visten como tal. Porque aunque usted no lo crea, este mundo nos ha enseñado a vestirnos de esa manera, sinónimo de pobreza. Me enseñaron a mí que vestirse con un pantalón roto es sinónimo de pobreza. Sin embargo, hoy cuestan más caros los pantalones rotos que los completos. Pertenezco a esa generación que se está yendo, una generación que al ver a los ancianos parados en un autobús, me levantaba para que se sentaran en cualquier otro lugar donde estuviese. Que a los ancianos no se les levantaba la voz ni se les faltaba el respeto. Que a los mayores no se les decía tú, sino usted. Pertenezco a esa generación. Y esos son principios y valores que nosotros estamos dejando de perder, estamos perdiendo o estamos dejando de dictar en la sociedad, como estamos dejando que el reino de los cielos no se multiplique en las personas como debe ser. Así que nosotros somos llamados a hacer eso, a hacer las cosas como debe ser. Si estuviésemos aquí y nos tocara alabar, pediría, Señor, te declararía que existe un río donde fluye el bien, agua que fluye, dice. Hay un río que despierta mi ser y que despierta el Espíritu de Dios en mí. Y tenemos vida en su río. Tenemos vida en su río. Quiero que esto sea como un río que emane desde aquí hasta los lugares más recónditos, como un río que va metiéndose el agua que no le impide nada poder penetrar o humedecer cualquier cosa, que así mismo sea lo que estamos predicando en el nombre de Jesús. Así que ese ejemplo, si crees, si te fortaleces en fe, no hay enfermedad que tenga tu cuerpo. No hay nada que temerle. No hay nada de lo que venga, de lo que Dios no vaya a usar para glorificarse Él, para sanarte a ti, para levantarte. Prepárate, porque en el momento menos esperado serás sorprendido por el milagro que habías anhelado, pero llegaste a creer que no se podía cumplir. Hasta el último momento, Dios estará esperando por tu fe y lo hará en ti, en el nombre de Jesús. Allí donde está, quiero que le pueda entregar su vida a Jesucristo. Hágalo como usted quiera. Nosotros nos acostumbramos acá a hacer una declaración de fe, pero usted tiene la convicción. He visto mucha gente que levanta la mano y no tiene convicción. Porque el que es verdaderamente impactado seguirá, volverá a la iglesia, escuchará de nuevo, tendrá esa hambre. Dios lo cambiará. Cada vez que lo conozcamos más, cambiaremos más. Así que usted puede entregar su vida a Cristo, salga corriendo a Cristo y dígale de verdad que usted lo recibe en su corazón y que Él es su único y suficiente Salvador y que usted sabe que es el Hijo de Dios y que su sangre le pueden limpiar y lavar de todo pecado, que su nombre quiere que sea escrito en el libro de la vida. Ahora mismo pues oramos al Señor y oramos por usted y por todos los que están a su alrededor. Padre, te bendigo en esta hora.
Te doy gracias por esta hermosa palabra que has traído a esta tu iglesia, porque sé que de ahora en adelante, Señor, tu iglesia verdaderamente crecerá con los fundamentos que tú has mandado establecer, y que estas cosas que están ocurriendo, entiendo, Señor, que es para el cambio y la transformación de toda tu iglesia y de todos tus hijos, para que entendamos ciertamente cómo funciona el reino, que tú no eres un Dios de caja, un Dios de rótulos, un Dios de etiqueta. Tú estás en todas las áreas de nuestra vida, en todas aquellas áreas, Señor, donde nosotros llegamos a pensar que tú no estás, ahí estás presente. En todo momento, Señor, ahí estás. Prometiste, Dios Todopoderoso, que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, el que hoy esté enfermo, el que hoy esté en necesidad, el que hoy esté en tristeza y esté en dolor, no pierda nunca su confianza, mucho menos la oportunidad, la esperanza y la fe de que Dios en cualquier momento va a hacer el milagro y va a conceder los deseos del corazón. Te ruego, Dios, para que la iglesia se fortalezca y entienda y crezca en esto que tú nos traes hoy. Bendice pues, Señor, bendícenos grandemente, bendice a este tu pueblo, bendice a este país, bendícenos con sabiduría en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, Dios le guarde, Dios le bendiga y sea de bendición esta palabra para su vida y para los que están a su alrededor. En el nombre de Jesús.